Buen día, Bolivia. Iniciamos con esta nueva edición de Doctora Viayala. Usted recuerde que en esta hora puede comunicarse con nosotros y participar. La línea ya está habilitada, el 214-8440, y que puede escribirnos al 656-39-678. Vamos a estar hablando en esta primera parte acerca de la importancia de nuestra alimentación, cómo podemos fortificarla, y además vamos a resolver algunas dudas acerca de esos alimentos que se dice y también estaría demostrado podrían producirnos algún daño. Esto a nivel general, así que usted recuerde que puede realizar sus consultas, puede participar y también buscarnos a través del Facebook como Doctora Viayala, ponerle me gusta, revisar programas pasados, realizar sus sugerencias, y también estamos en Twitter como @doctoraviayala1. Quiero dar la bienvenida al ingeniero en alimentos, quien nos acompaña en esta primera parte de Doctora Viayala y con quien vamos a estar hablando acerca de la importancia de la fortificación de alimentos en Bolivia y el mundo. Gustavo Mirabale. ¿Cómo está, ingeniero? Muchísimas gracias por visitarnos. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Sí, muy buenos días, Karen, y un gran saludo a este prestigioso canal. Y también indicarles de que pues felicito a este canal por tratar esta temática tan importante que son los alimentos, ya que es una salud preventiva, porque si no comemos bien obviamente vamos a enfermar. Entonces yo agradezco la invitación a este prestigioso canal para poder orientar a toda la gente, porque todos consumimos alimentos, entonces tenemos que saber porque todos los alimentos son muy buenos, pero hay que ver en qué magnitud se los consume. Sabemos de que hay alimentos naturales, alimentos transformados, entonces es muy importante saber la temática de alimentos. Damos inicio entonces con el tema de hoy. Vamos a hacer una previa introducción acerca de lo que es una alimentación saludable. ¿Qué es la alimentación saludable? La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo depende de la nutrición y alimentación que tengamos durante la vida. Alimentación y nutrición, aun cuando parecieran significar lo mismo, son conceptos diferentes. La alimentación nos permite tomar del medio que nos rodea los alimentos de la dieta, y la nutrición es el conjunto de procesos que permiten que nuestro organismo utilice los nutrientes que contienen los alimentos para realizar sus funciones. Los alimentos son todos los productos naturales e industrializados que consumimos para cubrir una necesidad fisiológica, lo que implica el hambre. Los nutrientes son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que el cuerpo necesita para realizar diferentes funciones y mantener la salud. Existen 5 tipos de nutrientes llamados proteínas o prótidos, grasas o lípidos, carbohidratos o glúcidos, vitaminas y minerales. Los nutrientes. Entre estos, las proteínas son los ladrillos necesarios para crecer y reparar daños en el cuerpo. Los carbohidratos nos dan energía y calor para movernos y desarrollar todas las actividades diarias, son de origen vegetal. Las grasas son la fuente más concentrada de energía para nuestro cuerpo y cerebro, participan en diferentes funciones específicas y forman parte de los tejidos del cuerpo y de algunas vitaminas y hormonas. Son fuente de calorías para los niños, pero los adultos deben consumirla con moderación. Vitaminas. Ellas son las vitaminas A, D, E, K, C, complejo B y el ácido fólico. Cumplen funciones esenciales para el organismo, ayudan en el proceso de transformación de energía y favorecen el sistema de defensa del cuerpo contra las enfermedades. Los minerales. Entre los principales minerales se encuentran el calcio, hierro, yodo y el zinc. Participan en diversas funciones específicas y forman parte de los tejidos del cuerpo. Los minerales intervienen en el crecimiento, reproducción del ser humano, la función muscular, entre otros. Y finalmente la fibra, que ayuda a expulsar las heces con facilidad, previene el cáncer de colon y reduce el colesterol en la sangre.
Bien, y ya con estos conceptos podemos iniciar esta sesión y esta edición de Doctora Vieyal hablando acerca de lo importante que es tener una buena alimentación y además cómo fortificarlo. Usted recuerde que puede participar 214-8440, ya está habilitada la línea del canal y que puede escribirnos al 656-39678. Su participación es importante ya que este espacio está dedicado a resolver las dudas de cada uno de ustedes. Iniciamos, doctor. ¿Cuáles son esos problemas nutricionales que quisiéramos resolver? Karen, la verdad es de que tenemos muchos alimentos, como muy bien se ha plasmado anteriormente en la recepción, de que hay alimentos que tienen muchas vitaminas, muchos minerales, etcétera, pero lamentablemente nuestro organismo no precisamente con esos alimentos va a requerir todo lo suficiente. Por ejemplo, les comento de que hay un componente muy importante para nosotros que es el yodo, y que no precisamente lo tienen los alimentos, ya que nosotros somos un país que no tiene mar, no hay la importancia de tener el mar. Entonces lo suplimos, por ejemplo, con la sal, porque la sal tiene que ser debidamente yodada. Entonces esto, por ejemplo, ya lo encaró nuestro país desde el año 1967, y desde entonces ya se fortifica la sal común con el yodato de potasio, entonces, para que nuestro organismo también se beneficie con ese yodo, que es muy importante, especialmente desde cuando la mamá o la mujer está gestando el bebé, porque si no se consume la cantidad requerida de yodo, entonces ¿qué va a pasar con ese bebé? Ese bebé va a nacer con deficiencia de yodo. ¿Y qué causa esa deficiencia de yodo? Por ejemplo, el cretinismo, que es una deficiencia incluso en el sistema neural. Entonces, imagínense, por cuestiones tan simples, tan importantes, pueden surgir enfermedades graves. Y entonces, muy sabiamente, nuestro gobierno nacional también ha establecido el programa multisectorial de nutrición cero, donde se promueve el consumo, pero de una sal debidamente yodada. ¿Y quiénes somos los que tenemos que controlar eso? Nosotros, los consumidores. En este caso, muy importante será orientar a las madres, a las mamás, que consuman una sal debidamente yodada, y nuestro Ministerio de Salud ya está promocionando qué marca de sal es la que se debe consumir. Este sería uno de los problemas que deberíamos de resolver entonces, ingeniero, en cuanto a nuestra alimentación. ¿Algunos otros que se deberían de abordar? También otro de los componentes que consumimos cada día es la harina de trigo, y consumimos el pan, que se hace de harina de trigo. Esta harina de trigo, igualmente, nuestro gobierno actual, de nuestro hermano presidente Evo Morales, ha establecido de que debe estar debidamente fortificado, ¿no es cierto?, con hierro, porque el hierro es otro de los minerales sumamente importantes que coadyuva, ¿no es cierto?, a que no se desarrollen las famosas anemias nutricionales. Entonces, si bien, digamos, desde el año 1994-95 el gobierno de entonces estableció de que es importante fortificar la harina con hierro, este hierro no era el ideal, porque era un hierro que, si bien estaba en la harina, pero eso se desvanecía, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a partir de la gestión de este gobierno, se ha establecido de que esta harina ya esté fortificada con sulfato ferroso anhidro, que sí es 100% asimilable en el organismo. Entonces, todos los que consumimos pan, y en este caso especialmente las mujeres, porque las mujeres desde que nacen o se establece el periodo menstrual, que se llama, es pérdida de sangre y a la vez pérdida de hierro. ¿Cómo vamos a complementar esto? Pues consumiendo una buena cantidad de harina a través del pan, a través de los fideos, que van a estar debidamente fortificados con sulfato ferroso anhidro, para garantizar de que ya no se establezcan las anemias nutricionales. Tenemos una consulta, ingeniero. Patricia está con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Patricia. Adelante con su consulta.
Disculpe, una consulta y además una sugerencia. Nosotros acá en la ciudad de La Paz, como bien he leído en los matutinos, y bueno, yo también tengo este pylori y tanta grasa, triglicéridos y tanta grasa en nuestro cuerpo que nos lleva al olvido, es decir, uno se va olvidando por la grasa que tiene en la sangre y bueno, al final da Alzheimer, pero es toda la grasa. He escuchado a un viceministro que dijo que se va a tratar de eliminar la sal porque es mala, pero la grasa también es malísima. Aparte que esta grasa, yo no sabía, también da cirrosis, es decir, se llena de grasa el hígado y que la población de La Paz, y parece en su mayoría la zona andina de Bolivia, tenemos tanta grasa y tenemos casi todos hígado graso, que es bien peligroso para nuestra vida. Yo decía si también se puede promover esa situación de que en todas las pensiones, ingeniero, en todas las pensiones de la ciudad de La Paz, yo vivo en la ciudad de La Paz, hay grasa. O sea, no hay un lugar donde realmente se cocine, por ejemplo, las sopas, toditas las sopas que se hacen son de hueso blanco, que ese hueso blanco es malísimo, hervido, para nuestro organismo, es malísimo, ya sabemos. Pero sigue, o sea, la población seguimos comiendo. Bueno, y las personas solas que vivimos, obligatoriamente vamos a una pensión a comer porque no se puede cocinar para una sola persona. Dicen los médicos, no comen en la calle, por lo del hígado graso, por tanto triglicéridos, tanta grasa que se come. ¿Y qué se puede hacer para controlar todas las pensiones de La Paz? Porque realmente yo voy a todas las pensiones de La Paz, zona sur, zona norte, el Alto. En todita la ciudad de La Paz está la grasa presente, pero demasiada grasa en todos los restaurantes y nadie controla eso, porque la sal ya se está controlando ahora, que felicito. Pero la grasa realmente es veneno para nuestro organismo y no hay cómo quitarnos la grasa. Por ejemplo, el hígado graso, ¿cómo se puede ya sanar? Yo sabía que el hígado graso es por el consumo de alcohol, pero ahora se ha visto científicamente aquí en La Paz que el hígado graso que mucha población tiene acá es por la grasa, el consumo de grasa. Otra cosa, el pylori es demasiado que hay en la ciudad de La Paz. Estos lugares en San Francisco, por ejemplo, que venden tanto jugo de frutas, apio con manzana, que es buenísimo para el organismo, pero quisiera que vaya a la alcaldía. Ese apio está sucio, sacado de la tierra, y estas señoras que venden jamás lo lavan, no lavan. Y realmente, por favor, eso es peligrosísimo para nuestro organismo. En el mercado Camacho lo mismo, esas ensaladas de frutas, todo está con sus manos Muchísimas sucias. gracias, Patricia, por su participación un poquito amplia, pero es importante dar respuesta también a todos nuestros amigos quienes se quieren participar en Doctora Viayala acerca de la grasa, ingeniero. ¿Cómo nosotros podríamos evitar? Bueno, es tal vez necesario cuidar nuestra salud, depende mucho de cada uno de nosotros, dónde vamos a comer y qué vamos a consumir, pero tal vez podríamos darles alguna idea a nuestras amigas en casa de cómo evitar la grasa si es que nosotros tenemos la posibilidad de cocinarnos en casa, por ejemplo. Sí, sí, Karen. Agradezco la pregunta de la distinguida televidente. La grasa evidentemente es un problema bastante grande a nivel mundial y obviamente a nivel nacional, pero les vuelvo a indicar que la grasa en realidad que nosotros los científicos llamamos como lípidos, también es importante para nuestro organismo. ¿Por qué les voy a decir? Porque si no consumimos la grasa de vida, ¿no es cierto? Estoy hablando de vida, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la función de la grasa en nuestro organismo? Nos va a dar energía, nos da energía, primero. Segundo, de que la grasa se adiciona a la parte de lo que llamamos el protoplasma celular para que eviten que toxinas que encontramos en medio ambiente, en el mismo alimento, hasta en el agua, puedan ingresar a esa célula, ¿no? Entonces es una protección. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Controlar el consumo de grasa. ¿Y dónde está el gran problema? Que yo he podido también trabajar en varias consultorías y en la universidad también investigación, está en el uso indebido, por ejemplo, que hacemos del aceite comestible que utilizamos para las famosas frituras. Muchas veces las freímos y obviamente ahí está el problema que nos ocasiona después, porque incluso
incluso, y después vamos a hablar yo creo más después de eso, se originan productos altamente cancerígenos, ¿ya? Entonces debemos evitar, por ejemplo, sobrecalentamiento de los aceites, ¿no? Con un control de temperatura podemos graduar. Ahora ese aceite también está fortificado con vitamina A, que estamos hablando de fortificación, y la mejor manera de usar ese aceite es en las verduras, ensaladas. En las ensaladas. Eso es, entonces es altamente saludable eso, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado con las frituras. Y agradezco por eso este canal, porque nosotros vamos a orientar a todas las madres especialmente que si usamos para frituras el aceite, usemos máximo 1 o 2 veces el mismo aceite para freír, pero ya una tercera vez no. Es absolutamente, totalmente intolerante para nuestro organismo y también muy nocivo para nuestro organismo. Ni hablar de los famosos de la distinguida televidente que habló de las grasas, que se utilizan para freír. Eso obviamente ya es altamente nocivo para la salud. Es importante porque nos damos cuenta, nosotros ya sabemos y tenemos el conocimiento de cuáles son esos alimentos de los cuales deberíamos tal vez de cuidarnos, entonces tenemos que también tomar acciones. Esto de manera personal, definitivamente, para poder cuidar la salud de cada uno de nosotros y también en nuestro hogar. Vamos a estar hablando acerca de esos alimentos que según la Organización Mundial de la Salud podrían llegar a producir cáncer. Después de la pausa, usted recuerde que puede participar, que está habilitada la línea del canal y que también puede escribirnos. Y ya regresamos. Bien, tenemos una llamada telefónica. Preci está con nosotros. ¿Cómo está? Buen día y bienvenida, doctora Viayala. Buen día, muchísimas gracias. Para nosotras, a las personas de la tercera edad, es una gran ayuda, porque Gracias, la verdad Preci. es que nos nutrimos de cosas que ignoramos. Al doctor. Adelante. Doctor, mire, yo soy vegetariana hace añísimos atrás, muchos años atrás. Entonces, alguna vez he oído decir que a los vegetarianos nos da anemia, y tal vez también uno por la edad y dos por lo que ya mucho tiempo estamos en el vegetarianismo. No sé si esto es cierto, doctor, y si fuera así, ¿qué alimento nos serviría exclusivamente para podernos nutrir un poquito más? Y una segunda pregunta, doctor. Tal vez por la edad ya avanzada, muchas personas siempre nos quejamos de lagunas mentales. También si hay alimentos específicos para podernos ayudar con esto, tal vez para oxigenarnos y todo ello, doctor. Le agradezco sus respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, Precia, por comunicarse con doctora Viayala. Ingeniero. Bueno, buenos días a la distinguida televidente. Agradezco la pregunta. Es muy cierto esto de los micronutrientes que necesitamos, por ejemplo, para el caso de la anemia, la famosa osteoporosis, por ejemplo, la deficiencia de calcio que tanto castiga especialmente a las mujeres en edad, ¿no es cierto?, avanzada. Entonces yo les debo indicar a la distinguida televidente de que nuestro organismo, cuando estamos en la época de niñez, después pasamos a la adolescencia, a la juventud, etcétera, también tiene el poder de asimilación de estos micronutrientes. Ya pueden ser naturales o pueden ser añadidos, como hemos hablado en el caso de la fortificación. Entonces, indicarle, por ejemplo, a la distinguida televidente de que lamentablemente nuestro organismo se degenera, se va degenerando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, en el caso del calcio, que es muy importante para las mujeres, especialmente por el problema de la deficiencia, de la densidad ósea, la osteoporosis y todas esas cosas, debo indicarles que si no consumimos leche de vaca, cuando deberíamos haber consumido, es decir, en la época de la niñez, de la adolescencia y la juventud, vamos a tener problemas de deficiencia de calcio, porque el calcio, ¿no es cierto?, va a estar la asimilación del calcio en nuestro organismo va a estar en función a la edad. Por eso que hay muchas
yo lamento de que hay información mala que les dan a las señoras cuando ya tienen edad avanzada, les bombardean con calcio, pero lamentablemente ese calcio no va a tener ningún efecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la asimilación de ese calcio ya va a ser muy mínima o casi ya tendiendo a cero. ¿Por qué? Porque obviamente la edad ya está avanzada. Entonces hay que tener mucho cuidado y eso depende de nosotros. Por eso alimentarnos a nuestros niños es muy importante. Hacer, por ejemplo, que nuestros niños consuman bastante cantidad de leche, porque solamente a través de la leche de vaca, porque tenemos la asimilación y de repente posteriormente podemos hablar de lo que es la asimilación del calcio. Muchos piensan de que el calcio vegetal es mejor que el calcio animal. No, al revés. Calcio animal mejor que el calcio vegetal. Por ejemplo, muchos dicen, ¿consumiremos mejor leche de soya? No, ¿por qué? Porque es vegetal. En cambio, si consumimos la leche de vaca, sí vamos a tener la cantidad necesaria de calcio. ¿Qué podría reemplazar la carne en el caso de nuestros amigos vegetarianos, por ejemplo? Porque recordemos que tiene cierta cantidad de proteínas. Ya. He tenido muchas veces, desde años de los 90, convenciones, incluso yo me acuerdo que la Sociedad de Gastroenterología organizó un congreso para ver de los vegetarianos y los que consumimos carne, ¿no es cierto? Y se vio evidentemente de que científicos vinieron incluso de países europeos y de países cercanos nuestros, indicando de que será muy importante la complementación, ¿no es cierto?, de lo que son los micronutrientes de origen animal y los micronutrientes de origen vegetal. Incluso se dijo de que la dieta ideal es consumir 70% de micronutrientes de origen vegetal y un 30% de micronutrientes de origen animal, ¿no es cierto? Pero eso, como les vuelvo a indicar, es muy discutible, pero es también muy importante tener la información fidedigna de todo lo que significa la alimentación. Podemos nosotros tranquilamente competir, discusionar, etcétera, en lo que son los vegetarianos y en los que son los carnívoros, pero esto directamente se puede direccionar y yo les digo, la información que les brindo es con consistencia científica. Tenemos una consulta, María Luz está con nosotros. Buen día. Buen día. Quería hacerle una consulta al ingeniero. Adelante. No es una duda en realidad la que tengo, ¿no? Yo soy una persona de la tercera edad que practico yoga y en esa actuación hay personas que a veces llegan del extranjero. En todo caso estuve en una conferencia de un profesor de yoga, de un maestro. Él dijo que había 4 alimentos blancos que son enemigos del hombre. Ellos son el azúcar, la sal, la leche, las harinas. Quería saber la opinión del ingeniero acerca de esta opinión. Muchas gracias. Gracias a nuestra amiga por su participación, ingeniero. Sí, indicarle a nuestra distinguida televidente, ¿no es cierto?, de que, como les vuelvo a reiterar, hay bastante discusión. Ahora, por ejemplo, que se hablen las redes sociales, el Facebook, qué sé yo, uno entra al internet y ahí tiene bastantes visiones de lo que es la alimentación, ¿ya? De esto yo les debo indicar, y yo como ética, lo que llamamos los profesionales ética profesional, nosotros nos basamos en organismos oficiales internacionales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos organismos oficiales internacionales que nos van a decir, esto realmente es bueno o esto es malo? Es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la FAO, que en este caso es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y hay un organismo oficial a nivel mundial que es el Codex Alimentarios, que regula todo lo que significa alimentos y bebidas para consumo humano a nivel internacional, ¿no es cierto? Ahora, precisamente hay estas corrientes, como podríamos decir, muy respetables, como la yoga o como hay algunas asociaciones de vegetarianos, etcétera, muy respetables, ya, que pueden tener algunos argumentos, pero yo directamente me rijo
Karen, ¿no es cierto?, a todo lo que dice los organismos oficiales internacionales y en este caso nacionales como el Ministerio de Salud, SENASAC, IBNORCA, etc. Un tema que no podemos dejar de lado, ingeniero, es aquellos alimentos que se dice y también estaría demostrado llegarían a producir cáncer. Recordemos que hace aproximadamente un mes, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habría anunciado que la carne procesada, es decir, embutidos, podría llegar a producir cáncer. Esto recordemos a través del consumo masivo de estos alimentos y podría llegar a producir cáncer de colon. Seguramente muchos en casa se asustaron y llegaron a tener temor de consumir la carne procesada, pero también otros medios de comunicación van anunciando a partir de ello que otros alimentos, o tal vez se estaría satanizando el consumo de otros alimentos ya con anticipación. Por ejemplo, el aceite de girasol, a partir de ello empezamos a consumir el aceite de oliva, el azúcar, a partir de ello comenzamos a consumir la sacarina, después de la sacarina la stevia. Entonces es importante tal vez resolver esa duda en casa para todos nuestros amigos. Sí, indicarles igualmente, ¿no es cierto?, distinguida Karen, de que la información yo he podido leerla muy fehacientemente, incluso en inglés, de lo que dio el Instituto de Investigación de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. En realidad, digamos, sí, los alimentos cárnicos rojos, especialmente procesados, pueden producir cáncer debido al uso de este componente que se utiliza para los embutidos, que son los nitritos. Entonces esto conjugado con las proteínas de origen animal, en este caso de la carne roja, producen las famosas nitrosaminas, y estos sí son elementos cancerígenos, pero cuando estos se dan en cantidades excesivas. De acuerdo a las normas internacionales, nos dice de que podemos nosotros consumir esas carnes procesadas siempre y cuando tengan un contenido, ¿no es cierto?, de nitritos que no exceda las 200 partes por millón. Evidentemente, si hay ese control a nivel industrial, y también nos garantiza esto en el caso de SENASAC, el Ministerio de Salud, entonces no hay ningún problema, como también un gran científico que es bastante conocido a nivel mundial, como el doctor Vuelta, también lo ha indicado. O sea, ahora, consumir carne, así como carne roja especialmente, o carne de vaca o carne de pollo, pues, eso no podemos decir de que va a producir cáncer. Eso sería totalmente irresponsable indicar esa situación, y eso es lo que no ha querido decir la Organización Mundial de la Salud, y eso lamento de que muchos medios de comunicación han tenido esa orientación. No hay consistencia científica al respecto, pero sí de los procesados con nitritos embutidos, sí. Y ahora hay otro también. A nosotros en Bolivia nos gusta, porque es una tradición, servirnos lo que se llama las pazilladas, famosas pazilladas, ¿ya? Nosotros cuando freímos un filete que no ha sido procesado, un filete, entonces puede producir, pero eso ¿a través de qué? A través del humo que sale de la leña. Entonces ese humo obviamente tiene lo que se llaman los hidrocarburos policíclicos, que son altamente cancerígenos, y eso puede adicionarles a la carne. Hay que tener un cuidado. No, obviamente que no creo que pasillada nosotros comemos todos los días, ¿no es cierto? Será una vez al mes de repente. En ese caso no hay ningún problema. Pero si vamos a meterle toda la semana, sí, hay poder, pero es por el humo, no es por la carne, ¿ya? En el caso de los embutidos también, ¿no? Sería exactamente. Y ahora Karen habló nitritos. también de los edulcorantes, las sacarinas, etcétera. También en ese aspecto podemos decir de que todos los edulcorantes que tengan una estructura molecular cíclica sí son cancerígenos, ¿no es cierto? Sí son cancerígenos, incluso la stevia, que tiene un componente glúcido, es el estebiósido, que sí tiene una estructura cíclica, sí puede ser cancerígeno si nosotros
podemos utilizar mucho esto. Todo en exceso hace daño, Mucho, ingeniero, mucho, hasta en mucho. nuestra alimentación definitivamente. Nos hemos quedado con muchas consultas. La promesa está en poder realizar nuevamente esta edición con esta temática, por supuesto. Nuestra alimentación es importante y nos damos cuenta después de cada edición de Doctora Villayala, porque siempre concluimos en cuán importante es el cuidado de cada uno de nuestros alimentos, de cómo los ingerimos, de la cantidad adecuada que deberíamos de hacerlo también. Muchísimas gracias, ingeniero. Lo vamos a estar esperando en una próxima ocasión. Agradezco mucho a Karen, a este prestigioso canal, y estoy a su servicio. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros amigos por su participación. La promesa está hecha para poder realizar estas consultas y darles respuesta en una próxima edición de Doctora Villayala. Nuestro siguiente especialista ya está con nosotros. Aguárdenos, ya regresamos después de esta pausa. Continuamos con más en esta segunda parte de Doctora Villayala. Usted recuerde que puede comunicarse con nosotros. Vamos a estar hablando acerca de varicela junto al pediatra Carlos de Villegas, 214-8440 y 656-39-678. Ya en estos últimos minutos de Doctora Villayala, recuerde que usted puede realizar su participación. Doctor, ¿cómo está? Como siempre es un gusto tenerlo en esta edición. Karen, muy buenos días a todos los televidentes. Una excelente sugerencia, varicela para todos ustedes. Veamos esta introducción. Varicela es una infección viral por la cual las personas presentan ampollas extremadamente pruriginosas en todo el cuerpo. La varicela solía ser una de las enfermedades clásicas de la niñez. Sin embargo, desde la llegada de la vacuna contra dicha enfermedad, esta se ha vuelto menos común. La mayoría de los niños con varicela presentan los siguientes síntomas antes de que aparezca el sarpullido: fiebre, dolor de cabeza y dolor de estómago. El sarpullido de la varicela ocurre entre 10 y 21 días después de haber tenido contacto con alguien que tenía la enfermedad. El niño promedio presenta de 250 a 500 ampollas pequeñas, llenas de líquido y pruriginosas, sobre manchas rojas en la piel. Las ampollas frecuentemente se observan primero en la cara, la parte media del cuerpo o el cuero cabelludo. Después de unos 2 días, las ampollas se tornan grises y forman costras. Mientras tanto, nuevas ampollas brotan en grupos, a menudo aparecen en la boca y en los párpados. Los niños con problemas cutáneos como eczema pueden presentar miles de ampollas. La mayoría de estas ampollas por varicela no dejarán cicatrices, a menos que resulten infectadas con bacterias a causa del rascado. Bien, estoy segura de que muchos de nosotros en casa hemos padecido esta enfermedad de la varicela, y bien lo decía extra cámaras también el doctor, tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero es importante por supuesto recordar este tipo de enfermedad, por qué es que se produce, cómo nos contagiamos, doctor. Con todo gusto, pues la varicela es una enfermedad producida por un virus, que es el virus de la varicela zoster. Es una enfermedad que es de muy fácil contagio, se propaga de manera muy fácil en la edad pediátrica, especialmente en los centros de cuidado diurno, guarderías, jardines de infantes, colegio, escuela. Y la transmisión es tan sencilla que hace que esto se convierta en una pandemia de manera muy fácil. Una de las características de la infección por varicela, Karen, es de que los niños son contagiosos incluso 3 a 5 días antes de presentar las lesiones típicas de la varicela. Entonces, ocurre que cuando el niño va a la guardería y le encuentran ya estos granitos típicos de la varicela, lo devuelven a la casa, y si es el día viernes, pues el niño ya desde el lunes estuvo contagiando, desde el lunes o martes, al resto de los niños, y es por eso que van cayendo uno tras otro, y es un proceso a veces difícil de controlar. Entonces, al ser un cuadro viral, tiene un inicio muy parecido a lo que es una gripe muy fuerte. El niño empieza con malestar, decaimiento, dolor de cabeza, signos muy inespecíficos que no nos hacen pensar en que necesariamente sea una varicela.
Y posteriormente empieza la aparición de estas lesiones que son muy típicas o características. Son primero pequeñas manchitas de color rojo, luego se vuelven pequeñas ampollas o pápulas que están llenas de líquido, al principio un líquido medio claro que se va volviendo un poco más turbio, alrededor de la lesión un halo eritematoso, un halo rojizo que le da la característica. Entonces, la mejor forma de diagnosticar es viendo las lesiones, ¿no es cierto? A veces las mamis consultan por teléfono y dicen, doctor, tiene unas manchitas, unas ampollitas, pero solamente viendo las lesiones típicas es de que podemos hacer el diagnóstico. ¿Existe una vacuna, doctor, contra la varicela? Exactamente, es una vacuna que no está dentro del programa ampliado de inmunizaciones, pero es una vacuna que da una protección bastante amplia. Es una vacuna bastante segura, los efectos colaterales son prácticamente nulos y sí es conveniente que los niños a partir del año la puedan recibir la vacuna. Esa confusión tal vez que muchos podemos llegar a tener en casa con la rubiola, con el sarampión, esto me refiero a que tal vez se hace la vacuna contra el sarampión, pero te da varicela, entonces el por qué seguramente llega a preguntarse cada uno de nosotros en casa. Porque definitivamente son dos enfermedades diferentes, ¿no es cierto? El programa ampliado de inmunizaciones comprende o tiene una cobertura contra 3 enfermedades virales, que son el sarampión, la rubiola y las paperas, que es una vacuna que se coloca al año de edad, que la tiene toda nuestra población, una vacuna gratuita, de muy buena calidad, sin efectos colaterales. Pero esta vacuna no nos protege contra la varicela, que definitivamente es una enfermedad producida por un virus totalmente diferente. Tenemos una consulta, sí está con nosotros. Buen día y bienvenida, doctora Villayala. Buenos días. Adelante. Doctor, buen día. Quiero hacerle una consulta, por favor. Tengo mis hijas de 10 años y 6 años. He tenido un familiar muy cercano de 2 años que se ha contagiado con la varicela. Han estado en contacto, han estado juntas las niñas, pero no se han contagiado mis hijos. Me han comentado que es peligroso cuanto más tarde enfermen de la varicela, porque ella ya tiene 10 años y tampoco les he puesto la vacuna porque es carísima, la vacuna es inaccesible. Además dice que hay que poner en 2 dosis. Yo recién acabo de poner al programa y todavía no he visto nada acerca de las indicaciones que usted está diciendo. Le rogaría por favor, doctor, que me aclare si es que es necesario hacerle poner o no es tan peligroso que en edad adulta se contagien de la varicela. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, sí, por realizar su consulta, doctor. Bueno, definitivamente sí. Cuando un niño ha estado en contacto con otro niño con varicela, el periodo de incubación puede ser tan largo como hasta 3 semanas, es decir que hasta dentro de 3 semanas luego del contacto las niñas pueden tener varicela. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de que si un niño ha estado en contacto con otro niño con varicela, antes de que se inicie el brote debiera recibir la vacuna, porque definitivamente el colocarse la vacuna contra la varicela va a atenuar el tema de la enfermedad. Lo que tú comentas es bastante cierto, que los niños a mayor edad tienen un efecto mucho más severo de la enfermedad, es decir, el número de lesiones son mayores, las molestias son mayores y muchas veces las complicaciones pueden ser mayores. Nos ha tocado hace poquito ver una niña de aproximadamente 8 años que hizo una artritis reactiva, es decir, la varicela le dio tan fuerte que la niña tenía las rodillitas muy hinchadas, no podía caminar, estuvo casi 10 días con un reposo absoluto. Y no tenemos que olvidar que la vacuna, muchas veces lo que hacían antes eran los famosos test de varicela, se llamaban, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que justamente los niños se contagien lo más pronto posible, temprano en la infancia, para que no sufran los efectos tan fuertes en la edad puberal o en la adolescencia. Entonces las mamás se enteraban que alguien en la cuadra tenía varicela y organizaban un té para que toda la cuadra se contagie. Lamentablemente la varicela tiene 2 complicaciones que son muy feas. Una es la encefalitis por varicela y otra es una neumonía por varicela. Ambas pueden determinar de que el niño termine en una unidad de cuidados intensivos. Hemos visto un caso lamentable de un niño que lo llevó la mami de voluntad propia a que se contagie y el niño desencadenó una encefalitis viral y ahora tiene problemas muy serios en cuanto a su desarrollo. Entonces son 2 cosas que uno debería tratar de prevenir. Evidentemente las complicaciones se presentan en 2 de cada 10,000 casos. Pero esto es como sacarse la lotería, ¿cierto? Pero hay gente que sí se saca la lotería, entonces
desde nuestro punto de vista, evidentemente la vacuna es una vacuna cara, no es una de las vacunas más baratas, probablemente por eso todavía no entra en nuestro programa ampliado de inmunizaciones, pero la prevención que nos da esta vacuna es obviamente superior al costo que representa. Muchas gracias, doctor. Gracias por la participación a todos nuestros amigos. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos para dar respuesta a las últimas consultas. Bien, y vamos a ir dando lectura a las consultas que nos están llegando al 656-39678. Varicela es el tema que estamos abordando en esta segunda parte. ¿Hasta qué edad podemos ponernos la vacuna y por cuánto tiempo me protege? Nos pregunta. Bueno, la vacuna se puede utilizar a cualquier edad. Los niños mayores de 12 meses ya pueden recibir esta vacuna y se recomienda un refuerzo a partir de los 4 a 6 años. Buenos días, soy Ivette, tengo una beba y quisiera preguntar si la vacuna de la varicela debo exigirla o me la debo comprar. Yo tengo seguro en la Caja Nacional, como ejemplo, nuestra amiga. Como lo habíamos mencionado, a Ivette, lamentablemente la vacuna de la varicela no está dentro del esquema ampliado de inmunizaciones. Eso no lo va a colocar ningún centro de salud. Durante más de 2 años hemos estado sin la vacuna de la varicela. Actualmente solamente muy pocos centros de vacunación privados lo tienen y están disponibles. Y probablemente va a haber un faltante todavía de esta vacuna durante mucho tiempo. Entonces, las personas que puedan acceder a la vacuna obviamente es una opción interesante. ¿Qué sucede si una mujer embarazada se contagia? Bueno, cuando una mamá está gestando y se contagia de la varicela, los problemas que pueda tener el recién nacido son realmente mínimos. El problema sí para la mami, porque en la edad adulta la varicela, como lo hemos mencionado, puede ser muy molestosa, puede dar síntomas muy fuertes, fiebre muy alta, el escozor es más intenso, las lesiones aparecen en mucha mayor cantidad y bueno, las complicaciones pueden llegar a ser mayores. Pero en relación al bebé es muy diferente a lo que ocurre con la rubiola, por ejemplo, que si una mamá que está gestando se contagia de rubiola, la posibilidad de que su niño contraiga la famosa rubiola congénita es mucho más alta. Doctor, vamos a ir cerrando con algunos mitos acerca de la varicela. Se supone que uno no debería de exponerse al sol, te tiñen o te pintan los ojos todo alrededor en color negro, ya sea con carbón o con un lápiz delineador. También hay algunas hierbas, algunos naturales, alguna medicina natural que se consume durante esa época. ¿Estaríamos bien? Pues sería lo adecuado si es que nuestro niño tiene varicela, seguir estos pasos. Bueno, definitivamente la exposición al sol se debe tratar de evitar por el hecho de que el niño tiene unas lesiones en la piel. Estas lesiones van a dejar pequeñas heridas y obviamente con la exposición al sol luego suelen hiperpigmentarse y bueno, es lo que se trata de evitar. Pero no llegar al extremo de lo que hacían antes, ¿no es cierto? Al niño con varicela lo confinaban a una habitación, ponían cortinas negras en la habitación, lo pintaban de negro alrededor de los sitios. Esto definitivamente se constituye en una leyenda urbana actualmente, ¿no es cierto? El niño debe evitar estar en contacto con otras personas. El contagio es muy fácil, es a través de las gotas de saliva que el niño expulsa al toser, al hablar o al estornudar y es fácilmente contagiable. Entonces, lo que sí debemos recomendar, y esto es una cosa muy importante, Karen, que las personas que están cursando con varicela y hacen fiebre por el mismo proceso, no deben consumir aspirina ni ningún derivado de la aspirina. Aspirineta, desenfriol, desenfriolito, renchiquito, etc. Los niños que están cursando con varicela y consumen cualquier derivado del ácido acetilsalicílico pueden desarrollar una enfermedad que puede ser fatal, que es el síndrome de Reye. Es una enfermedad hepática de la cual muchos seguramente han escuchado hablar y es simplemente por la asociación de este virus más la aspirina. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Las recomendaciones necesarias para todos nuestros amigos en casa. No debemos asustarnos si es que nuestro niño tiene varicela. Mucho mejor, bien lo decía, si es que se contagia en una etapa primaria, ¿no? Temprana, exactamente. Temprana. Y mucho mejor si pueden recibir la vacuna. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos entonces en una nueva edición de Doctora Viayala. Como siempre es un gusto tenerlo y recibirlo y que nos visite, por supuesto. No, el gusto es mío y estoy a sus órdenes. Teníamos una última consulta. ¿Dónde lo encontramos, doctor?
Bueno, yo estoy en el consultorio, que es en la avenida 6 de agosto, esquina Mercurio, y el teléfono es el 243-1560, donde vamos a poder resolver o absolver más dudas. Lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando gusten, gracias. Bien amigos, mañana vamos a estar hablando acerca de los cuidados que debemos de tener en nuestra piel junto al especialista Johnny de la Riva, y vamos a estar hablando de algunos temas neurológicos también junto a nuestro doctor Juan Carlos Durán, así que usted recuerde que puede realizar desde ya algunas consultas, sugerencias, búsquenos en Facebook y por supuesto quédese ahora con la programación de Aviala Televisión. Nos vemos.